Flota entre bandas esta hora de la mañana entre los 4 y los 5 minutos después de las 9. Estamos flotando, hay que aprender a flotar. Y acá saluda Luciana Glesser. Hoy me acompaña, no sé a qué vino hoy Pablo Di Pierri. A decirle con qué soñé, ¿no puedo? ¿Con qué soñó Di Pierri? Con que usted quería que hiciéramos una revista. Justo hoy estamos en la víspera del aniversario del nacimiento de la revista Kamchatka. Estamos ahí atravesando las vísperas. Nació un 14 de abril. Hoy. ¡Feliz cumpleaños! Igualmente. Bueno, me descoloca, como siempre, yo venía pronta a pelearme con Di Pierri y él apeló una muy buena estrategia que es tocarme los únicos 2 o 3 puntos sensibles que me quedan. Cuando usted esté enojada, dígame, ¿qué le pasa a Di Pierri? Ahí me voy a acordar qué me pasa. Yo no soñé Di Pierri en todo el fin de semana. No durmió, claro. Claro, no pude soñar porque no dormí, pero sí tuve un momento que quiero compartir porque vi una película que se llama, no me pasa nunca de ver películas, apenas se puede arañar 2 o 3 páginas del libro antes de morir. La comprendo, sí. Antes de morir, y se abrió ese espacio y vi una película que se llama La Gran Apuesta, que trata sobre la crisis del 2008 desde el punto de vista de los fondos de inversión, sí. Por el contrario de otras que andan dando vueltas, que se paran más desde el lugar de los bancos o de los quebrados. Muy interesante esa perspectiva, pero muy compleja a la vez, porque permanentemente apelaban a las valuaciones, las calificaciones de riesgo, cómo se conforman esos instrumentos, cómo pasa a ser un bono a un CDO sintético. Muy compleja en términos de la elaboración de la arquitectura, ¿no? Que permitió. Y es donde queda claro que nunca tienen una razón para que algo valga lo que dicen que vale. Exactamente, como desde los fondos de inversión empiezan a percibir que sus socios, que son los grandes bancos, están llevándolos básicamente a la quiebra. Y la vi con mi hija que tiene 15 años, entonces la película la parábamos por escena, había que poner pausa y repensar juntas. Qué bueno. Qué era lo que estaba sucediendo, entonces qué era un CDO. Y cuando termina la película mi hija me dice, me fascina esto de los bonos. Ha criado un monstruito. Voy a estudiar economía y a partir de ahí yo soy la persona más feliz del mundo y nada. Voy por la vida como si todo fuese alegría y felicidad. Usted ya se realizó. Por mí, que el dólar se vaya a... No, acá todos se enojan. No, ya se me va a pasar, no creo que me dure mucho más, Ya me está durando mucho. ¿Está en estado de éxtasis o qué? Sí, estoy bajo los efectos de una droga de diseño. Eso era compartir, ¿no? Un poco esta emocionalidad. Pero a usted le produce una adrenalina que es la de la circulación de información respecto de qué va a pasar. No, ya elaboré una lista de películas, de libros, de temas a tratar. Pensé que estábamos hablando del dólar. No, para eso falta, qué pocas ganas de trabajar. ¿Y vos qué soñaste? 11, 22, 34, 96, 72, ¿soñaste? Una vez más, al 11, 22, 34, 96, 72. Ahí las bilaterales y si no vamos al plenario, donde se pone calentita la cosa en el canal de YouTube, así nos buscás como FM La Patriada. Te suscribís, es un filtro, no hay que poner un sope, simplemente para, reducir la cantidad de troleo. No necesariamente quien presente una crítica oposición a la cosa es troleo, así que vamos a bancarnos en nuestras diferencias. No a Di Pierri. Se completa este equipo con Fede Malagrino en la puesta en el aire y musicalización, embelleciendo este fragmento radial. Buen día, Fede. Te deseo también un Fede Malagrino en tu vida. Está Luqui Ortega, nuestro multitasking. Ahora nos toca a nosotros una de sus mejores versiones. ¿Cuál? Tiene muchas mejores versiones. Luqui Ortega, La Felicidad. Sí. La felicidad con A de harina. Y sin H, Sí, porque streameo no va con H. Luqui Ortega, nuestras compañeras de redes sociales, Mica y Nadia Pitalúa, y ella sin dudas la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía mundial. Bueno, es así, hay que laburar. A laburar. Dale. Triple Click no es un programa de primera mañana. No pretende
poner acá todos los títulos que ofrece esta frondosa agenda mediática informativa, sino que propone, bueno, a partir de una curaduría exhaustiva de esa agenda, bueno, pescar aquello que nos permite traslucir algún debate, evidenciar las fuerzas, nunca son dos, en pugna y tensión, observar matices y contrastes. Para lo cual, en esta charla sumarial, voy a censurar a Di Pierri. Arranque usted, es todo suyo hoy. No, no todo mío, pero sin dudas el tema que se impone es esta expectativa, ansiedad y nerviosismo a partir del cambio de la política cambiaria que anunció el gobierno en el cierre del viernes, ¿no? Un viernes que se hizo infinito su cierre, porque hay que decir que los términos del acuerdo con todos sus detalles fue enviado por el Fondo Monetario Internacional un ratito antes de la medianoche. Pero sobre todo preguntas, porque vengo escuchando mucho a los funcionarios que estuvieron paseando por los distintos medios durante el fin de semana, todos, haciendo mucha fuerza para que me convenzan de que esto no es una devaluación, de que se abre el cepo, y en ese tránsito estoy, queriendo que me convenzan. Así que vamos Todavía a no presentar. Estamos ahí viendo qué es lo que está pasando. Desde esa observación, compartir y ver si colectivamente podemos llegar a algún tipo de síntesis sobre esto que se impone. ¿Esto es una devaluación? ¿Se abre el cepo? Bueno, lo dejamos abierto y vamos a ver, ¿no? Cómo los datos o la información que circula respaldan en uno u otro sentido. Clarísimo. ¿Y usted? Nada. Acaba de tuitear Cristina Kirchner. No. Acaba de comunicar por Twitter que instruyó a la jefa de bancada de senadores en la provincia, Teresa García, y a su par en diputados, Facundo Tignanelli, para que retiren el proyecto con el cual pretendían establecer elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires y de esa forma quedaría efectivo el desdoblamiento decretado por Axel Kicillof. Acá se abren un montón de interpretaciones. Yo le dije en joda, pero es en serio, que los dos creen que van ganando, ¿no? En esta pulseada o pelea de sumo, donde cada cual usa la fuerza del otro para Axel y Cristina establecer su verdad, podemos hablar de Axel y Cristina o de los peronismos y Cristina o los kirchneristas y la cámpora de Cristina cristinistas. contra el resto del peronismo, así tan claro. Podríamos hablar de tribus peronistas, y no todas en contra de Cristina, por supuesto, pero donde van pulseando por la mirada de Cristina de un lado y la mirada de los que reclaman autonomía históricamente por otro. Porque se dieron elecciones también en otros puntos del país y se van a dar elecciones de acá a octubre en otras jurisdicciones. Ahí es donde se está jugando la suerte del peronismo y me parece que eso es importante de visualizar. Todos creen que la suya es la posta, la verdadera, la que explica las cosas. Hay que verlo. Una muestra hubo ayer en Santa Fe. La lista peronista salió segunda, pero lo cierto es que si vos sumás las dos fuerzas libertarias que compitieron, ellos más el caudal de Puyaro, tenés 60% de los votos en Santa Fe. Hay que pero la esas elección cosas. de la Libertad Avanza fue bastante triste, ¿o no? Sí, pero sumados, hubo dos listas de la Libertad Avanza. Claro, una carinista. Amalia Granata y Amalia Granata era auspiciada por el sector Bonacci. Y auspiciada también por Caputo, dicen algunos, Santiago Caputo. Del otro lado tenías a Mayoraz, que era impulsado por Lule Menem y Karina Milei. Bueno, ganó por poquito Mayoraz, por 2 puntos le ganó a Granata. Vos sumás eso y te da 26 puntos aproximadamente lo que sacaron en conjunto los libertarios. Pero como Puyaro tampoco es tan independiente de Milei y ha aportado a la gobernabilidad nacional, suma las dos fuerzas y te da que las fuerzas contrarias al peronismo sacaron largamente más allá de los 60 puntos. Panoramas que vamos a ir mirando, observando distintas geografías. Mucho que tramitar y para eso tomamos carrerita, entramos en calor, tiramos unos pasitos con este tema. Y se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que básicamente modifica el precio del dólar y por ende todos los precios del resto de la economía argentina. Esta es una de las claves. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre son inflacionarios. Hasta ahora.
fueron inflacionarios y esa era una de las discusiones que atravesó el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y por qué son inflacionarios? Básicamente porque en el manual del fondo es rígido a comprender la relación que tiene Argentina en términos de su economía bimonetaria. Digo, esto que se dice mucho en la academia económica, y me refiero al mundo, ¿no? A nivel global, de que hay 4 maneras de explicar la economía: la ortodoxa, la heterodoxa, la argentina y la japonesa. No es joda. No es joda. Hay una incomprensión en la literatura económica sobre qué es una economía bimonetaria en los términos en que se reproduce en la dinámica local. Y esta es la discusión que no le pudo ganar el gobierno nacional al Fondo Monetario y que la viene llevando desde enero. Es pregunta, digo, si todo está saliendo de acuerdo al plan, y si uno revisa las declaraciones o lo que venían contando, lo cierto es que eso por lo pronto no, eso ya está respondido. Porque el plan era sostener el tipo de cambio fijo hasta las elecciones, sabiendo que estaba atrasado, reconociendo las debilidades, pero en este juego resigno tipo de cambio y competitividad de la economía en términos externos, acumulación de reservas, en función de que no se me dispare la inflación. Ese era el dilema en el que caminaba el gobierno, traducido, por supuesto, cuya raíz hay que buscarla en la economía bimonetaria, y ahí se complejiza. Digo, vos no podés estar permanentemente jugando a si pisás el tipo de cambio o si dejas correr los precios. Digo, eso en términos coyunturales y de muy corto plazo. En términos estructurales es insostenible. Digo, en algún momento tenés que empezar a tocar profundamente eso, que es la economía bimonetaria. Las medidas concretas son, digo, las tenemos que mencionar porque la última vez que charlamos fue el viernes previo a esto, es el esquema de bandas, esta flotación del tipo de cambio en la que, según el relato oficial, puede establecerse en un piso de 1.000 a 1.400. Y esto de la intervención, ¿no? Sin intervenir, bueno, ahí hay dudas. Eso es un oscuro. Porque el gobierno dice que solo va a poder comprar dólares si baja de los 1.000. Con lo cual no puede acumular reservas si el dólar ya está a 1.100. Es una pregunta abierta. Bueno, ahí hay varias respuestas. Una de ellas es, no es que no puede comprar dólares, no puede esterilizar pesos, que es a distinto. ver, explique la diferencia. Recién lo escuchaba Federico Furiase, que es segunda generación de la pandilla Anker, de la tropa Caputo, Toto Caputo, los pibes Anker. En la radio estaba conversando con Feynman y le decía, esto no puede, a nosotros no nos conviene que el dólar se nos vaya arriba de 1.000 porque nosotros compramos dólares si el dólar perfora la banda, porque es donde podemos intervenir para comprar dólares. Si el dólar está entre 1.000 y 1.400, el Banco Central no tiene nada que ver, todo eso pasa en el mercado único y libre de cambios, que como todos los mercados y los segmentos del mercado es privado. El Banco Central es un jugador más en un mercado privado. Y el Banco Central no va a jugar en ese mercado si el dólar no perfora los 1.000 o atraviesa los 1.400. Y otros te dicen, no, está mintiendo, no es así. No es así. Lo que él no puede hacer es comprar pesos. ¿Se entiende? Compra pesos, pero sí puede intervenir en el medio. ¿Cómo? Bueno, ahí es una duda que tenemos que, y seguramente vayamos tramitando a lo largo de este espacio, porque hay que entender que un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene muchas aristas, hay muchos temas y muchos claros oscuros todavía sobre esto en la previa, porque estamos a 35 minutos de la apertura del mercado. Ayer leí en Clarín, Lesser, que Milei creía que esa banda tenía que ir de 1.100 a 1.250 o 1.300, ¿puede ser? El mercado dice, el precio al que va a abrir, esto es lo que dice el mercado, 1.320, es un consenso entre consultores privados, operadores, hay un consenso del 1.320, pero si uno va a cuánto es en cuánto está ubicado el nivel del tipo de cambio real, que es una fórmula más compleja para medir el precio del dólar, vos podés decir, bueno, ¿cuánto tiene que valer un dólar? Entonces lo puedes establecer en la relación cuántos pesos hay circulantes. Eso es la convertibilidad, $1 por cada peso que haya en la economía. O puedes decir, el precio del dólar es el que me conviene para las exportaciones, para fomentar exportaciones. Entonces tenés un dólar devaluado, un dólar alto. Pero con intervención del Estado. Es una política de decir, bueno, yo quiero un dólar alto para que se exporte más.
o quiero un dólar barato para la sensación de me voy a Brasil, un dólar barato que fomenta el DM2. Son políticas, decisiones políticas del precio del dólar. Ahora, hay una fórmula que establece el tipo de cambio real, y este tipo de cambio, que es el que miramos desde este espacio, porque es el que vemos dentro de las formas de calcular cuál es el tipo de cambio, creemos que es el que mejor refleja un tipo de cambio real, que no existe de equilibrio para siempre, porque son flujos que todo el tiempo se modifican. Entonces, tenés un precio fijo si no tenés un flujo constante ni de demanda ni de oferta. Más allá de eso, ¿cómo se calcula? Bueno, en relación a tus socios comerciales, a tus principales socios comerciales. También se incorpora ese factor y ese es el tipo de cambio. Según esa fórmula, que es más compleja y que analiza otras monedas y que establece, ese precio del dólar está por arriba de los 1.500, 1.530. De hecho, voy a decir que ayer hubo una discusión entre el dueño de Ualá, Pier Paolo Barbieri, y Marco Galperín, de Mercado Pago en este caso, que es Mercado Libre, pero su billetera virtual, compitiendo, tirándose por la cabeza quién tenía el dólar más barato, porque tienen impuestos y bla. Y competían por esto, bueno, le ganó la discusión Galperín, pero los dos lo tenían arriba de 1.400. ¿Y cómo se la ganó? Porque le dijo, no, yo no cobro estos impuestos que vos sí cobras. Entonces, Pier Paolo Barbieri decía, mi dólar más impuestos está a 1.400 no sé qué, el de Galperín está a 1.500. Y Galperín dijo, no, yo no cobro el impuesto que vos cerrás. Cerré el estadio, le dijo Galperín a Pier Paolo Barbieri, que Pier Paolo Barbieri en la derrota del partido le duró los 90 minutos que duró el partido, porque después se fue al Movistar Arena a escuchar a Joaquín Sabina con Lucas Liach. Con Lucas Liach. O sea, imagínate esto, qué distópico que está el mundo, que Lucas Liach y Pier Paolo Barbieri van al Movistar Arena a escuchar a Joaquín Sabina. No, de verdad es una foto de la propia del género de lo grotesco. Volviendo al FMI. Acá hay una pregunta que me parece que es la que se instala, que es, ¿esto le va a dar la luna de miel al gobierno? ¿O lo va a llevar a la derrota porque va a tener una espiralización de precios, una recesión económica que va a despertar esa resistencia social y va a dejar de acompañar el proyecto del gobierno? Es la pregunta que queda abierta. Volviendo a las medidas, me queda agregar que vienen mañana, no hoy, mañana, y esto no es un dato menor, 12.000 millones de dólares que manda el fondo de UNA en nuevamente un crédito que tiene la característica de ser excepcional. Entonces, cuando vos tenés 2 seguidos excepcionales, deja un poco de ser excepcional, porque ya tenés 2 excepcionales, vas acumulando excepcionalidades frente al Fondo Monetario Internacional. Para abonar la idea de que le va a dar una luna de miel, de que el gobierno va a poder con esta balsa llegar a la orilla de las legislativas, es una balsa. El sustento o el fundamento del gobierno es, bueno, y acá entra la pregunta sobre el cepo, ¿no? Que es la otra. ¿Se liberó o no se liberó el cepo? Tampoco queda muy claro, está en discusiones, está en debate. El gobierno dice sí, o sea, es el título que en modo de la revista están publicando Clarín y La Nación, que están en modo, o sea, como si la historia no hubiese pasado. Otra vez, en modo de la revista, diciendo fin del cepo. Bueno, ¿se liberó el cepo? Bueno, se liberó para las personas humanas, no para las empresas, ni tampoco para el stock acumulado de deuda, tanto de lo que se debe de importaciones acumuladas durante la gestión de Massa, pero también en parte durante el gobierno de Milei. Se ven importaciones, eso es stock, y se deben dividendos, ¿no? Que se calculan en 7.000, 8.000, yo creo que es más, millones de dólares. Que se deban importaciones es que las empresas importan, pagan. No pagan. No pagan. Le deben a sus proveedores. Bien. Que en muchos casos son filiales, o sea, son las casas matrices de sus propias filiales, y en muchos casos también son importaciones dibujadas o pago de servicios que nunca se contrataron. Como sea, por supuesto que con un dólar barato se fomentan mucho las importaciones. Sabemos que durante el gobierno de Alberto fue uno de los problemas que tuvo el Festival Importador, mediante el cual canalita de que se fueron 43.000 millones de dólares, que fue una dolarización vía importaciones. Digo, nosotros le decíamos el dólar Massinger, porque, claro, ¿qué hacían las empresas? Decían, bueno, yo importaban máquinas, las guardaban en el galpón e inmediatamente cotizaban al paralelo, con esa brecha. En este caso, bueno, se acumuló mucha deuda de importaciones, a esa deuda se estima en 57.000 millones se deben. Ahí eso se va a resolver con Bopreal, y se está discutiendo cómo se resuelve el tema de dividendos. Lo que sí sueltan es dividendos 2025,
Pero esto se va a pagar cuando sale el ejercicio fiscal el año que viene con los balances. O sea que si te liberan los dividendos 2025, vemos en 2026. No los tiene que pagar ahora. Entonces vamos a decir que lo que se flexibilizó del cepo es que para los ahorristas puedan ir a comprar todos los dólares que quieran. O sea, vos, yo, Malagrino. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Si no tienen peso, no van a ir a presionar ningún dólar. Si ellos no tienen, a los que les liberé el cepo, sí, no tienen. Bueno, también lo pondría entre pinzas porque ni Malagrino, ni Luqui, ni Macarena, ni yo, pero Di Pierri sí. Y Di Pierri, con la jugada que está haciendo, compensa la de todos. Digo, y estos de Di Pierri, que es un caso muy particular, se multiplica en diferentes aspectos. Digo, sí, o con los bonistas, digo, no pueden cambiar los pesos. Ahí vamos a un linkeo muy interesante que es entre deuda en dólares y deuda en pesos, porque hoy se va a conocer el resultado de la licitación, pero es mucho, entonces vamos a ir desagregando para la comprensión. Entonces vos me preguntabas, usted, Di Pierri, me preguntaba qué pasaba con los bonistas que tienen bonos en pesos, si no pueden vender esos pesos e ir al dólar. Claro que sí, ahí hay un stock muy interesante también. Bueno, ¿eso es una regla o quieres? A ver, porque vamos a ver, entonces esos bonistas que tienen bonos en pesos, cuya licitación vence hoy, o sea, hoy van a decir si renuevan o no renuevan esos 6 billones de pesos. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, son los bancos. Son los bancos. Y los bancos estuvieron en el Palacio de Hacienda el sábado en una reunión con los funcionarios de economía. Hubo 2 reuniones. Una con economistas estrella que suelen no tener filtro en sus declaraciones, como son Martín Redrado y Ricardo Arriazu, que los llamaron para cerrarlos, para el acuerdo. Esa fue una reunión chica. Y después con los banqueros, la grande, sobre todo para garantizar funcionamientos de home banking, que estuviesen los dólares, que no pudiesen palos en la rueda. Y, clave, la licitación del día de hoy, donde al Tesoro le vencen 6 billones de pesos y si no los renuevan, todos esos pesos van a correr al dólar. Son todos puntas abiertas, puertas abiertas. Va a poner una zanahoria. Por supuesto, y en esto fue conversado y hay, porque también está esto, ¿no? Los acuerdos, digo, para la luna de miel son fundamentales los acuerdos. Entonces volvemos a los pilares. Decía, bueno, por un lado, la apuesta del gobierno es a los que le flexibilice el cepo, no tienen plata para ir a comprar dólares. Los que tienen plata para ir a comprar dólares, cierro los acuerdos. Y estos son bancos, exportadores e importadores. Sí. Con los bancos, ¿cómo cerró? Bueno, ahí está la reunión del sábado. Hay que ver el resultado de la licitación de hoy, si acompañan o no acompañan, y el funcionamiento de los home banking, y si efectivamente esa reunión fue prolífera en el sentido que buscaba el gobierno. Y los importadores, el cierre con los importadores fue llévate el viernes todo lo que quieras y tenete un margen, y esos fueron los 400 millones de dólares que bajaron de las reservas. Entonces se cubrite, dame 2 semanas de volatilidad, no me presiones. Consiguió un cheque en blanco 2 semanas de los importadores, dándoles 400 millones al oficial. Espere, ¿cómo 2 semanas de volatilidad puede ser algo que busque el gobierno? El gobierno sabe que va a haber unos días de volatilidad. Lo descuenta y esto también lo dice. Y también lo dice. Pero para estos días de volatilidad lo que tiene son cierres con los jugadores claves de este asunto, que son importadores, que ya les dio la guita para que estén tranquilitos 2 semanas, y a los exportadores, que la eliminación del blend. Entonces, con la eliminación del blend, que le estaba reconociendo por soja 1.130, si no me equivoco, 1.100 en la zona de los 1.100, si efectivamente ahora el dólar se estaciona en 1.320, sí, los exportadores tienen una ganancia de 200 pesos muy por dólar, tentadora a liquidar, porque les mejora el tipo de cambio a comparación del día viernes. Entonces, los cierres con los actores para que esto sea una luna de miel están sobre la mesa. Digo, la pregunta es si efectivamente van a acompañar. Y si uno se remite a las declaraciones, por ejemplo, Gustavo Idígoras, que es la voz cantante del complejo agroexportador, dijo, esto va en la medida correcta. Esto va en la medida correcta, estamos arriba del barco. Bueno, y si la cosecha gruesa efectivamente se concreta, que ahí están circulando algo así como 15.000 millones de dólares, que por lo general suelen liquidar la mitad, ya es un montón, ya si te liquidan 7.000, estamos joya. Bueno, podría llegar a la orilla de las legislativas en ese tipo de cambio, en la zona de como dicen ellos, en la mitad de la banda, y la pregunta ahí es,
cuál es el traslado de precios. Digo, y entonces también aparecen las discusiones, porque hay quienes te dicen, bueno, este traslado de precios ya se vio que es el 3,7% que dio marzo, queda un arrastre de las primeras semanas de abril, pero justamente previendo este salto de devaluatorio, esa cobertura ya se hizo. Y otros te dicen, va a seguir aumentando. a la cobertura viene la sobrecobertura y a la sobrecobertura viene la sobrecobertura, y ni bien hay una sensación de excedente, digo, porque estos 12.000 millones de dólares donde se vuelcan en algún lado, bueno, empieza una puja distributiva que en ese caso nosotros no participamos, no entramos ni al juego, ¿no? Que se da en unas esferas más arriba, pero que la disputa por esos 12.000 millones de dólares va a estar entre los bonistas que tienen que cobrar 5.000, los importadores que en algún momento van a prender la rueda nuevamente. Bueno, ¿cuántas de estas fuerzas en pugna van a poner en riesgo el viaje de esta balsa hacia esa orilla legislativa? Y para cerrar tema Fondo Monetario Internacional, porque después por ahí nos metemos más profundamente en el tema de la licitación, que no es joda, y ahí cómo se dan los acuerdos y cuáles son los antecedentes cercanos y cómo se dio vuelta la tara para el gobierno favorablemente de cara a esta licitación a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mencionar 3 puntos más respecto a esto. Por un lado, que dice las reformas estructurales, que no es menor, esto está en el Staff Level Agreement, que es este documento de 128 páginas que dio a conocer el viernes el Fondo Monetario Internacional, donde está muy clara la exigencia de la reforma previsional, la flexibilización laboral y la eliminación de los subsidios a las tarifas. La eliminación de los subsidios a la tarifa le quedan muy cortitos, media cuadra más que tiene que caminar el gobierno, pero sí da cuenta, ¿no?, de que la disputa en la cartera de Energía y el Ministerio de Economía durante el gobierno de Alberto Fernández estaba intervenida por el Fondo Monetario Internacional. Digo, fue una discusión que estuvo intervenida por el Fondo Monetario Internacional entre Martín Guzmán y en ese momento el rostro visible de esa discusión era Federico Basualdo. Martín Guzmán con el acuerdo con el fondo bajo el brazo y Federico Basualdo del lado de la discusión y vuelvo a la idea de que el Fondo Monetario Internacional firma con la Argentina acuerdos inflacionarios. Acuerdos que son inflacionarios porque ya en la previa de la firma del acuerdo ya hubo remarcación de precios y vimos la disparada de la inflación de abril. Y tema tarifas, que no es un tema menor porque el costo de la energía argentino está dolarizado. Y la pregunta es cómo se va a establecer en un esquema de flotación entre bandas esos costos que no es menor en la composición de la factura en la antesala de la presentación de la revisión quinquenal tarifaria que tenía prevista la secretaria de Energía, María Tetamanti, presentar la primera semana de mayo, y que a las claras esto altera de alguna manera ese plan que fue armado en función en otro régimen cambiario y tan intrínsecamente relacionado. Bueno, lo cierto es que va a haber que seguramente se posponga o se prorrogue, ¿no?, la revisión quinquenal tarifaria, que te la venden como una revisión total de la cadena de valor de generación de energía, no es más que la revisión de la tasa de rentabilidad que tiene cada una de las empresas. Te lo venden como, bueno, estamos revisando las tarifas y lo que se está discutiendo es qué porción del precio se llevan distribuidoras, el sector de las distribuidoras y transportes, que es el que está regulado. Para seguir conversando, muchas puntas dejamos abiertas, son las que están sobre la mesa, cuando faltan 20 minutos para la apertura del mercado más esperada del año. Juega a la política Di Pierri. Bueno, le dije que lo que estábamos viendo era una pelea de sumo entre Cristina Kirchner y los peronismos, ¿no? Por supuesto que el cartel más luminoso, más rutilante es el de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sus dos principales figuras, que son precisamente Cristina Kirchner y Axel Kicillof, pueden eclipsar cualquier otra de cualquier punto del país, ¿no? Claro. Vamos, para ser justos y rigurosos periodísticamente, a leer algunas de las frases que dedicó por Twitter a la definición política la expresidenta para declinar del proyecto que había impulsado para convertir las elecciones de la nación y de la provincia en el formato de concurrentes. Dice: hoy, 14 de abril, junto a otros compañeros y compañeras que en las próximas elecciones parlamentarias en la provincia de Buenos Aires, tanto nacionales como provinciales,
ella pretendía que se votara una sola vez el 26 de octubre, elecciones concurrentes tal y como se viene haciendo hace más de 40 años. Bueno, ella dice que eso es lo mejor para los bonaerenses en general, porque ir a votar 2 veces con una diferencia de apenas 6 semanas entre una elección y otra y al mismo tiempo destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral no parece ser lo más aconsejable. Finalmente comunica que a pesar de esos argumentos que ella cree y defiende, finalmente manda a desistir de ese proyecto que se empezaba a discutir esta semana en el Senado de la provincia de Buenos Aires a instancias de una propuesta de la senadora Teresa García. Retrotrajo el golpe institucional. Usted lo dice citando, por si algún oyente se lo perdió, lo por que si le alguno dijo... cree que yo puedo estar diciendo esto, Pablo Di Pierri va a aclarar que yo no soy yo la que está diciendo esto. Lo dijo Andrés Cuervo Larroque en la entrevista que usted le hizo con Fabián Wallman la semana pasada. Pero si bien esta es la noticia más importante para lo que implica la organización de los comandos electorales de las distintas tribus del peronismo en provincia de Buenos Aires, la primera lectura es que con este mensaje Cristina Kirchner deja al gobernador en una posición sumamente incómoda, porque lo que hace es plantear que Kicillof está convocando a distintas instancias electorales y sigue con el argumento de que provincializa la discusión cuando lo que se necesita es nacionalizar. Algunos puntos a observar de su tuit y después me meto con lo que me parece que es lo más rico que está pasando en esta discusión y que no pasa precisamente por la provincia de Buenos Aires. Lo principal, qué interesante. Sí, lo principal de todo esto es que a mí me llama la atención que el argumento que utiliza la expresidenta es el de el clivaje nacionalización-provincialización. ¿Por qué? Porque ella entiende que está mal desdoblar cuando precisamente el kirchnerismo habilitó el desdoblamiento electoral en 2023 de todos los gobernadores. El argumento que utiliza es que... Pierde sus antecedentes históricos. Pero si no revisamos la historia nos equivocamos. Bueno, pues a veces son antecedentes un poco forzados. Sí, continúe. Bueno, en todo caso, usted me lo objeta, sí, está bien. No, está bien, pero para eso estamos. Lo que digo es que el argumento es que un intendente no va a poner el mismo empeño si se desdoblan las elecciones en la nacional que en la local. ¿Se entiende? Pero los argumentos que uno puede utilizar en el 2022 para desdoblar o concurrir... 2023 pueden ser no los mismos que uno precise para todo el contexto político del 2025 para determinar concurrir o desdoblar. Digo, en un sentido o en otro, sin posicionarme en ninguno de los espacios o en ninguna de las convocatorias. Digo, no hago política, pero digo, pueden cambiar los argumentos. En 2023 podría haber sido el argumento determinante y ahora que realmente no hay que provincializar la agenda electoral. Es que el argumento que utilizan ahora, que es a los fines de ganar, es el mismo que utilizaban quienes se oponían a las definiciones de la Cámpora y Cristina en 2023. Y porque la política es así, uno tiene que usar la estrategia ganadora en el contexto. Claro, podía hacer una estrategia pero no la usaron en el 23. A eso porque voy. Era la estrategia ganadora para la oposición. Como usted bien está marcando, era lo que pretendían los opositores. Opositores habilitados por Cristina y la Cámpora. Opositores dentro del peronismo al gobierno de Alberto Fernández. ¿Eso quiere decir usted? Usted me está diciendo que en el 2023 querían desdoblar, ¿no? Claro. Y que la oposición... Los peronismos, los gobernadores peronistas desdoblaron todos. Claro. O casi todos, porque la provincia de Buenos Aires no desdoblaba, como bien dice Cristina en su tuit. Sí. ¿Para qué? Para prevalecer en sus distritos ajenos a la discusión nacional. Claro. ¿Sí? Y ahora estos intendentes quieren concurrir. Eso fue habilitado por el kirchnerismo, Está bien, y ahora estos intendentes quieren... Ahora el argumento del kirchnerismo o de Cristina es distinto al del 23. No, nacionalicemos, no provincialicemos. ¿Qué pasó en el 23? Los gobernadores jugaron a todo o nada las elecciones locales para ganar ellos y no movieron un pelo por la elección nacional. Y así ganó Milei. ¿Cuál es el temor de Cristina? Que se repita lo mismo. Lo que pasa es que ahora se repetiría en contra de sus propias estrategias. Por eso ella baja, en términos metafóricos, a provincia, a la tercera sección electoral, o amenaza o amaga con eso, o dicen algunos que es un hecho. Eso para mí es el nudo de la discusión. ¿Usted qué cree? ¿Baja?
como diputada No, provincial no de la puedo decir tercera? lo que yo creo hasta que no cierren las listas. Es lo que comunican, sí, claramente. Ahora, cuando uno pregunta en su entorno, dicen, Cristina no especula, Cristina juega y gana. Bien, correcto. Veremos qué es lo que sucede. Eso, si quiere, es el nudo del debate entre Kicillof y Cristina por la retención o la acumulación de poder en provincia de Buenos Aires. Pero me estaba marcando otro punto geográfico del país, ¿no? Estábamos por viajar. Exacto, la iba a llevar a un paseo brevísimo por distintas provincias. ¿Por qué? Porque ayer hubo elecciones en Santa Fe, como le dije, el peronismo sacó la mitad o menos de la mitad de lo que sacó Puyaro, pero si uno sumara, agregara a lo que sacó Puyaro para una convencional constituyente, que es justamente la elección para integrar una convención que reforme la constitución de esa provincia, bueno, si suma lo de Puyaro a lo de los libertarios, ronda los 60 puntos, o sea que el peronismo sacó 20 y piquito nomás en la provincia de Santa Fe, si suma lo que sacó Juan Monteverde con las tribus de la Cámpora, Levita y compañía, a lo que sacó Lewandowski, que le dijo que no a Cristina. Cristina quería de candidato a Lewandowski, de cabeza de lista, porque era el que más había sacado en la última elección. De hecho, Lewandowski es senador actualmente, pero es una rara avis dentro de lo que podríamos decir el peronismo del que Cristina se fía o defiende. ¿Por qué? ¿Qué características Porque tiene no es Lewandowski? kirchnerista. Lewandowski no reniega todo el tiempo del kirchnerismo, pero Cristina Kirchner tácticamente lo utiliza, lo ha utilizado contra el Chivo Rossi, por ejemplo, en el 2021. Carísimo salió eso. Muy caro. Bueno, Lewandowski ahora es senador, jugó por la suya, no se allanó a los designios de Cristina Kirchner y la Cámpora en Santa Fe, sacó 8 puntos, no llegó ni siquiera a los 9 que se precisan para subirse a la convencional constituyente, pero si uno lo sumara, bueno, rondarían los 20 y pico de puntos el peronismo. Eso es Santa Fe. Ahora, ¿qué pasa en Corrientes? En Corrientes, Camao Espínola, expulsado del partido peronista, del partido justicialista, después de la intervención de Teresa García y entre otros José Otavis, Camao Espínola está rosqueando con todos los conservadores y liberaloides que apoyan al gobierno de Gustavo Valdés para llevárselos y armar una lista propia. Camao Espínola con eso aspira a juntar 1/3 del electorado. Se supone que poquito más de 1/3 puede conservar Valdés y eso delegárselo a su hermano Juan Pablo Valdés, porque él ya no puede reelegir. Del otro lado queda Colombi, que fue el auspiciante en su momento de Valdés. Pero claro, si ustedes se acuerdan, Ricardo Colombi fue gobernador desde el 2001 al 2005. En el 2005 llega Arturo Colombi, que es su primo, con quien después se pelea Ricardo Colombi. Y vaya paradoja, Arturo Colombi llega a ser gobernador en 2005 con el apoyo del kirchnerismo. ¿Se acuerda esa pelea entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde en provincia de Buenos Aires? Bueno, lo que hizo fue astillar un montón de fuerzas políticas en el resto del país. Corrientes, por ejemplo. Néstor Kirchner manda a apoyar a Arturo Colombi y adivine cómo se llamó ese frente electoral. En 2005, Frente de Todos. Ganó el Frente de Todos correntino. En 2009 vuelve Ricardo Colombi al poder hasta 2017. Bueno, ahora se dice que los peronistas descontentos con la intervención de Teresa García y el kirchnerismo están migrando, buscando un acuerdo con Ricardo Colombi, con lo cual quedarían una porción del masismo, una porción de los kirchneristas descontentos con la intervención del cristinismo, tratando de encontrar la forma de volver a acordar con Colombi y llegar a nutrir 1/3 que les permita ser competitivos contra Gustavo Valdés y su radicalismo también astillado en varios Estos tipos pedazos. laburan de otra cosa que para ganar elecciones, laburan solo de cosas para ganar las elecciones, ¿no? No laburan de otra cosa, ¿no? Podría suscribir a lo que usted está diciendo No, completamente, eso. sin ninguna coma, sin ningún punto. Me parece que está bien lo que Su dice. agenda se resume, se circunscribe a ver cómo ganamos esta, la que viene, la otra, y en el medio... Pero ¿cuál es el punto? Que las intervenciones del Partido Justicialista dispuestas desde la ciudad de Buenos Aires o desde el área metropolitana no están funcionando. En Jujuy, ¿qué es lo que pasó? Jujuy va a elecciones ahora, el 11 de mayo. El peronismo va dividido. El peronismo jujeño es una tragedia.
desde 2008 para acá o antes, le diría. ¿Por qué? Porque son poquitas familias disputándose un sello partidario. Los Fellner, los Snopek, los Moisés, los que se imagine. Son apellidos, 10 apellidos, 15 apellidos, conduciendo un aparato partidario. Bueno, en Jujuy ahora van de un lado Leila Chaer, que es la camporista definida por Cristina como la líder del peronismo, pero apoyada por Snopek, que va y viene con los vientos de un lado a otro sin importar. Rubén Rivarola, que es el socio de Gerardo Morales y que es socio no solo en negocios comerciales, sino también en negocios políticos. Auspició la reforma constitucional y banca al Morales carcelero de Milagro Sala. Bueno, ese señor integra el frente de los peronistas kirchneristas en Jujuy. Y del otro lado quedó Carolina Moisés, que es punto de Raúl Jalil y Gustavo Sanz para ser gobernadora de Jujuy. Con lo cual es un quilombo el peronismo jujeño. Lo mismo ocurre en otros peronismos o en otras provincias con respecto al peronismo. Bueno, pero en Chaco van juntos, en Entre Ríos van juntos. En Chaco, ¿no? En Chaco, el primer candidato a diputado es Jorge Milton Capitanich, que salió a contestarle ayer al ministro de la Producción chaqueño del gobernador Leandro Esdero, porque los trató de planeros a los dirigentes ruralistas de la Federación Agraria, porque están demandando compensaciones del gobierno provincial fruto de la sequía y la crisis hídrica de Chaco. Capitanich propone que se utilice un porcentaje de la recaudación impositiva, que son alrededor de 30.000 millones de pesos, para compensar a esos productores. El ministro de la Producción, Oscar Oduig, no tuvo mejor idea que decir que los ruralistas son planeros, que el kirchnerismo los convirtió en planeros a los ruralistas. Capitanich le contestó... Capitalizó el conflicto. Obviamente, pero ¿qué pasa en Chaco? Hace poco un senador me contaba que fue a acompañar al gobernador Esdero a un acto al ladito de el impenetrable chaqueño, y un intendente le decían: hey, apoyen a Milei ustedes en el Congreso. ¿Qué me dice a mí si yo apoyo todo lo que dice Milei? No sé, yo no entiendo un choto, le dice el intendente de una ciudad lindera con el impenetrable chaqueño. Acá lo que nos dicen los chaqueños es que hay que bancar a Milei. Y están en la pobreza más absoluta. Según la descripción de este senador, ni siquiera en 2001 hubo la pobreza que hay en Chaco ahora. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una fragmentación política que atraviesa a todos los peronismos de casi todas las provincias y se visualiza en un detalle. Ayer hubo elecciones en Clorinda, provincia de Formosa. Allí la fuerza del gobernador Insfrán se impuso con alrededor del 80% de los votos. Hay 50.000 empadronados para votar en Clorinda. Clorinda es la ciudad de donde era oriundo Zamba, nuestro personaje favorito durante el kirchnerismo. A los que fuimos padres madres en ese periodo. Obviamente. Para los que fuimos padres madres en ese periodo, por supuesto. ¿Qué es lo más gracioso de todo esto? Que cuando se cerraron las listas, Mayans habló con Cristina y le dijo: Cristina, logramos la unidad en Formosa, en el partido de Clorinda. Y Cristina, por supuesto, que respondió con una forma de algarabía a esa definición de Mayans, y Mayans tuvo que abundar y decirle: sí, están todos unidos contra nosotros. Triple Click, porque con dos a veces no alcanza. Cruzamos la frontera horaria porque 3 minutos pasan de las 10 de la mañana y totalmente de manera clandestina. Nunca presentamos ningún papel, no llenamos formularios. No había nadie en la aduana. Nadie. Está pasando de todo entonces. ¿Cómo está Migraciones? Haciendo la vista gorda. Bosque al 11 22 34 96 72. Todo tipo de aportes, vale todo. La que te pinte, lo que tengas ahí en la punta de la lengua. Al plenario, el canal de YouTube. Así se arma esta asamblea radial para comprobar colectivamente el acontecimiento. ¿Cuánto que tramitar, Acá estamos, dándole batalla a la pereza. Triple Click, porque siempre hay algo más por ahí para cliquear.
¿Qué onda, Acá se pone lindo cuando nos estamos. Voy a arrancar por el... ¿Vos tenés el YouTube ahí, Lipi? Yo tenía el WhatsApp, la bilateral, pero usted también. Voy yo, pará. Léeme, vamos leyendo, no me leas a mí, leamos. Le leo el mensaje de Susana. Le leamos. Sí, Susana dice, buena semana para todos y todas, no tuve lindos sueños este fin de semana, pero mi hija, que fue ayer al Quilmes, me mandó un video en vivo de una hermosa canción, Arriba Morocha, aguante Morocha, entiendo que es para usted, Leser. Sí, seguramente, no me dijeron que estaba colorada. Llegué hoy y me dijeron que estaba colorada, unas ganas de salir corriendo a la peluquería, no tengo con qué pagar. No sé qué vio quién le dijo eso, yo la veo morocha, Buen día, Luke de Abelúa, que está acá. Hola, gente. Siempre pensé que venían a reinstalar las AFJP, 30% de devaluación. Sí, de hecho, sí, efectivamente, el dólar, las casas de cambio están abriendo con el dólar a 1.400. El dólar oficial abre a 1.250. Ya estamos hablando de un salto evaluatorio superior al 20%. Dólar Banco Nación 1.250 en la apertura del mercado. Buen día, nos dice Dani Cárdenas, buen día, arrancando el día agradeciendo poder vivir un día más. Eso fue la celebración de Pablo Quirno al día siguiente, el viernes se anunció, terminaron súper tarde. Sábado de la mañana se saca una foto entrando al Palacio de Hacienda y dice, agradezco un día más en el ministerio. O sea, que está la cuerda floja. Ahora yo le puse agradecer como vengo discutiendo con él, porque voy a contar que el viceministro de Economía, cuando terminó toda la jornada, todo el viernes, ¿no? Sí. Donde anuncia todo esto, va y busca un posteo mío de 24 horas anterior, un posteo del que yo puse el jueves, encima donde le ponía una ficha a él, buena onda, un posteo donde decía, che, por ahí no devalúan estos tipos. Y lo replica. ¿Entendió que era irónico? Y lo replica para bardearme. Un honor que el viceministro de Economía, en un viernes agitado, me incorpore en su agenda. Quiera discutir conmigo como parte de su agenda. La verdad que me la subió 1000. Entonces, a partir de ahí, yo lo único que quería era seguir tuiteando a Pablo Quirno. Y se agradeció también, como agradeció acá Dani. Luke dice, rosca de Pascua. Sí. ¿Cómo está la rosca de Pascua? Mariana Arias, hola, gente. ¿Mariana o Marina? Mariana. Mariana, no. Marina es Marina. Por eso Mariana es dije, Mariana. No. Marina es... Porque Marina Arias es compañera de la radio. Forma parte de este colectivo. Solo es tango se llama. Todo es tango. Todo es tango los domingos, ¿no? Y todos en cuero. Y todos en cuero los viernes, ¿no? ¿Viene todos en cuero? No me acuerdo qué día está viniendo ahora. Gustavete, aquí atendiendo a toda la información indispensable desde el lado de quienes no nos garcan. Ya soy fan de Triple Click. Nosotros también somos fan de Triple Click, porque acá pero nos por estamos... ustedes. Tengo un mensaje de Mirta de Mardel para usted. ¿Qué dice? Dice, hola, ayuda en este quilombo económico financiero que esta semana haya sido solo 3 días hábiles. Un poco sí, un poco bastante, podríamos decir. Ayer lo escuchaba a Bogiano, me parece. A Bogiano decir que, bueno, que iba a haber una volatilidad, pero que por suerte los días hábiles serán pocos, porque todos están descontando esta volatilidad que ya la tenemos de hecho, porque el dólar oficial, está operando en la apertura a 1.250 pesos y en las casas de cambio ya cotiza a 1.400, con lo cual estamos viendo un fenómeno que se llama brecha. Pero bueno, es libre el dólar, Glesser. Claro, cada cual le pone el precio que quiera, cada cual lo cobra lo que le pinte. ¿Hay más bilaterales? Sí, Laureano de San Miguel dice, buen día, gente necesaria, semana de la marmota en Argentina. Ay, Dios mío, qué déjà vu. Cuánto componente semejante, ¿no? Cuánto espejo. ¿Se acuerda que para esta época de 2018, Elisa Carrió dijo, el dólar a 23 está bien? Yo me acordé de eso en estos días, porque claro... cuando asume Mauricio Macri, lo pone al precio del blue el dólar. Estaba 8 o 9 pesos, sí. Lo deja a 15, 14 y medio, 15. Sí. Así estuvo hasta que se le agotó la canilla financiera a don Toto Caputo, cuando vuelve en marzo de Washington. Sí. Dice, bueno, Mauricio, vamos a tener que ir al fondo, y el dólar se empieza a ir. Exactamente, que es lo que muchos anticipan que se va a repetir justamente en esta. ¡Qué día, mamita! Mamadera. Ajustarse los cinturones. ...17 minutos pasaron de la apertura del mercado...
Y tenemos la cotización del dólar oficial que está ofreciendo el Banco Nación solamente, ¿eh? Solo el Banco Nación a 1.250 pesos. Los bancos comerciales están operando por encima, 1.325 ya a esta altura de la mañana, y en las casas de cambio 1.400, que es donde en teoría se puede operar con el billete hasta $100, también lo propio en los bancos comerciales. Esto no quiere decir que vos vayas con los pesos, deposites en tu caja de ahorro por ventanilla, el cajero te haga la operación de pasártela a tu caja de ahorro en dólares y a partir de ahí vos le pidas el billete. En teoría te tiene que dar todo lo que le pidas en caso que tengas. Infiero que pertenezco a la mayoría de los que estamos acá donde no tenemos excedente, estamos endeudados para llegar a fin de mes, con lo cual estos números no alteran nuestra economía directamente en esta oscilación que está transcurriendo en estos menos de 20 minutos desde que abre el mercado. Lo que el impacto directo y inmediato, no inmediato porque es instantáneo, son las remarcaciones, y a partir de conversaciones que mantuvimos en el día de ayer con comercio, con pymes, ya tenían las alertas de sus proveedores respecto a las remarcaciones. Ya se hablaba de las remarcaciones en góndola, fenómeno que iremos viendo con la evolución de las jornadas, porque es característica distintiva de la economía argentina que, más allá del movimiento de cobertura previo, que sí efectivamente existió y se ve en el guarismo de inflación, eso no significa que no se potencie, digo, se va potenciando porque, digo, este dólar tiene un techo de 1.400 pesos, lo que significa un salto devaluatorio de más del 30%. Dicho esto, en el tintero quedó decir que en el mismo documento del Fondo Monetario Internacional, que se dio a conocer el viernes, hay una alerta respecto al nivel de endeudamiento argentino. Esto es de la oficina que se conoce como la oficina que revisa las políticas del fondo, por sus siglas en inglés SPR. Es como una suerte de policía. En el Fondo Monetario Internacional le dicen el macho alfa, en el cuartel general. A este departamento le dicen el macho alfa. Era un filtro muy fuerte que tenía la Argentina. La directora era una turca, Celina, su apellido es intraducible, tiene un montón de consonantes, es uno de los apellidos más largos que existe, empieza con debe tener 4 sílabas. Ella no lo firma a este corpus que está incluido en el documento del SPR que ella preside, se corre, o sea, ya dice algo, que la funcionaria no ponga el gancho, como tampoco lo puso el chileno Rodríguez Valdés. Y lo que dice ahí básicamente es alerta y dice, che, Argentina tiene un montón de la capacidad prestable del Fondo Monetario Internacional y yo no me animo a decir que es solvente. Digo, lo dice en estos términos para terminar diciendo que la capacidad de repago de Argentina de este préstamo, de este tramo del préstamo, quizás empieza a concretarse en el 2039. Pone en cuestión todo lo que se firmó en ese mismo documento. Es impresionante. En el mismo Staff Level Agreement está los textuales, se pueden ir a buscar y así está reflejado en el portal La Política Online, donde están cada uno de los fragmentos, justamente estas alertas internas que enciende el fondo diciendo, che, esto no sé si esto que estamos haciendo, no sé si es sustentable. Tremendo, ¿no? Lo que expone o refleja. Y hoy, clave en el día de hoy, el resultado de la licitación en este sentido. Esto es deuda en pesos que tiene el Tesoro, deuda en pesos, que vencen 6 billones de pesos. Para eso el gobierno ofrece nuevos instrumentos financieros para canjear esos papelitos que vence hoy. Esos instrumentos financieros en la canasta que ofrece vuelven 2 dólar link que habían desaparecido del apetito inversor cuando estaba en auge el carry trade. Nadie quería bonos atados al dólar, querían la tasa diferencial en pesos que eran muy altas. Ahora vuelve a ofrecer el dólar link, en la que te da la cobertura de la devaluación, y ofrece una novedad de este gobierno, porque no lo había implementado hasta ahora, que es una tasa que se llama la tasa Tamara. ¿Cómo? Sí, Tamara. Tasa Sí, es una tasa que se compone por la de referencia de los bancos,
Sí. la de los créditos hipotecarios, Ajá. más un premio del 2%. Es una tasa que te puede llegar a estar en el orden de los 7-8% mensual. O sea, imagínate la tasa, esto es clave, digo, la tasa de la política monetaria local, porque este esquema se sostiene con tasas muy altas que te alienten a quedarte en pesos. Que digas, che, me quedo en el plazo fijo, me está pagando 7-8%, que voy a ir a comprar dólares. Esa tasa es sumamente recesiva para la dinámica económica, una dinámica económica que requiere financiamiento, porque así como te van a rendir mucho más los plazos fijos, se te va a encarecer mucho el financiamiento con la tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de préstamo que tengas con el sistema financiero, va a suceder lo mismo. Y una vez más, eso forma parte del éxito, esa recesión forma parte del éxito del plan. Entonces, esa luna de miel que estábamos hablando y esa balsa para llegar a la orilla de las legislativas tiene un enorme costo social. Entonces, también puede ser que la balsa se la vuelque, el nivel de conflictividad también es un componente. Digo, que la balsa esté navegando con el acuerdo del mercado que mencionábamos antes, con importadores, con exportadores y con los bancos, pero que el nivel de recesión y de impacto de precios en góndola le ponga ese límite al gobierno. Y esa tasa de 8 puntos para que se queden los que tienen plazo fijo en su plazo fijo. Es una forma de decirlo, es para que los inversores no vayan a presionar esos fondos golondrina. Sí. Lo que quiero decir que lo que busca el gobierno con eso es aplastar el índice inflacionario, si pudiera. No le juega más en términos de que sirva la apuesta financiera, el carry trade, entonces que los exportadores exporten, ¿por qué? Porque quieren esos dólares para ponerlos a jugar en pesos. Claro. Entendiendo que no va a pasar en 1.400, pero yo sigo teniendo una tasa positiva. Es más para desalentar la presión sobre el dólar y que el dólar te funcione como ancla cambiaria que para que la recesión te desinfle la demanda, porque ya el consumo lo tenemos muy por el suelo. La recesión como ancla antiinflacionaria te sirve cuando vos tenés una economía calentada. Si vos tenés una economía recalentada y los precios están al alza por puja distributiva, vos metés la recesión, entonces te baja el nivel de rentabilidad de las empresas, te bajan los salarios, se te termina la puja distributiva, no hay más por qué pujar, se desinflan los precios. Ellos lo ponen en términos de oferta y demanda. Para nosotros eso, lo que se llama la puja entre oferta y demanda, es una puja distributiva. Claro, pero igual se produce un planchazo más a la economía. Un planchazo, pero ¿cuánto resiste, no? Porque si bien hay una recuperación heterogénea al nivel de actividad que se ve y se refleja traccionada fuertemente por combustibles y combustibles fósiles y el boom de vaca muerta y algunas empresas y ramas industriales asociadas también a la minería, o cierto repunte en cierto consumo del 20% de la población, el consumo masivo no repunta y lejos de eso sigue en picada. Entonces, ¿cuál es el suelo, no? Digo, cuando dejaste de comprar leche, ¿qué es lo que sigue? Claro. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Entonces también es esa pregunta. Digo, si cae el consumo de leche, que es dentro de la canasta uno de los componentes más inelásticos, uno puede dejar de fumar, pero no puede dejar de alimentarse. Cuando caen en los alimentos, las alertas ya están recontra encendidas. Entonces hay que ver si ahí la recesión te funciona como una cliente inflacionaria o te prende fuego la sociedad, ¿no? Te prende fuego la conflictividad social. Y algo de eso ya se vio, digo, es para tomar nota para el gobierno nacional que venía muy planchando este nivel de conflictividad a partir de distintas políticas, como sostener el crecimiento de asignación universal por hijo, mantenerlos por encima de la inflación y mantener los barrios contenidos. Bueno, algo de eso se le está desarmando y se vio en el último paro, donde más allá cambia algo del orden de la subjetividad, mismo en la narrativa de los trabajadores informales, que en los paros previos no acompañaban ni loco o incluso se oponían, y ahora empiezan a entender, ¿no?, por qué son esos paros o se sienten reflejados quizás en esa demanda. Hay un cambio en esa relación. ¿No hay entre los funcionarios que usted consulta ningún atisbo de alguna medida compensatoria para esos sectores? Ninguna, no existe, no está en los planes y no corresponde ni ejercicio de política, ni de precios, ni de salarios, y coincide con esta visión. Y hay que decirlo, el secretario general de UPCN, que convalida el viernes una paritaria del 1,3% cuando tiene una inflación del 3,7%. Digo, no. La inflación, el mismo viernes que la inflación da 3,7%, Andrés Rodríguez firma una paritaria del 1,3%. Y esto es un dato de la realidad. Digo, también convalidado un esquema cuando decimos los cierres con los actores. Y vuelvo a la licitación, que era lo que estábamos viendo, porque en la licitación previa, con un vencimiento superior a los 9 billones,
fue un desastre, los bancos no le entraron, estábamos en plena corrida, mucha apuesta a la devaluación, así de una tasa súper tentadora le dijeron yo en pesos no me quedo, porque eso es quedarse en pesos, yo en pesos no me quedo, y tuvo que rescatarlo el Banco Nación y lo tuvo que rescatar el Banco Central, que entre los dos pusieron 8 de los 9 billones que vencieron. En esta no puede hacer esa misma jugada, el Banco Nación no tiene más, los bancos tienen un límite de exposición al sector público, el Banco Nación está recontra excedido en ese límite, pero tenemos un dato que, si uno siguiese la línea histórica con la licitación anterior y viendo que el dólar está en 1.250, podrían estar apostando al 1.400 y no entrar en la licitación, pero la reunión con los banqueros, de alguna manera, tuerce en el otro sentido, en creer que están cerrados y que hoy sí van a entrar a renovar estos instrumentos, sobre todo con una tasa tan tentadora como es la Tamara, o con los dólares, con los bonos Dollar Link, por los cuales quedan cubiertos ante una devaluación. ¿Por qué es clave la licitación? Porque el gobierno tiene muy comprometida, pero muy comprometida, y esta semana es un dato que estamos esperando ansiosamente, es el resultado fiscal. Ojo con el resultado fiscal, que es donde el palito desde donde se está sosteniendo el gobierno. Está o sea, agarrado, ¿puede no ser superavitario esta vez? Está muy comprometida la meta fiscal, hay un crecimiento, por supuesto, de las partidas presupuestarias que van ajustando por inflación, hay un incremento fuerte, el sistema previsional argentino se lleva una parte muy importante. Y eso que está recontraajustado. Por eso está la reforma estructural planteada, la reforma previsional, porque realmente le está comprometiendo una vez más, aún sin moratoria, la meta fiscal y asimismo el correlato en otras partidas presupuestarias que también van evolucionando con la inflación o que en un año electoral empiezan a soltarse, como las provincias o los acuerdos en el Congreso, todo eso fiscal, todo eso es guita. Entonces, en ese sentido ya hay alertas. La consultora analítica que dirige Ricardo Delgado dice directamente que se le cayó el superávit, que este mes le va a dar deficitario. Y ya era un dibujo ese superávit. Ese superávit ya era el superávit financiero, ¿no? Tenemos dos superávit, el primario, que es previo a los vencimientos, y el financiero, que es después de los vencimientos. En el financiero estaba completamente dibujado porque no capitaliza, no cuenta los intereses que le van generando estas letras por las cuales se endeuda, las pone por debajo de la línea, con lo cual, sin contabilizar esos intereses, le da. Pero ahora es el primario, o sea, ahora es la relación gasto-ingreso. Y eso, así como el proceso de desinflación, el equilibrio fiscal, es de lo que está agarrado el gobierno justamente para decir que no va a haber traslado a precios, porque el gobierno, cuando le preguntan por el pass-through, dice no va a haber traslado a precios porque, no solo las remarcaciones previas, cuando ya estaba la tensión devaluadora, sino porque tenemos equilibrio fiscal. Insiste con que el equilibrio fiscal resuelve las expectativas, una vez más. Esto le puede salir bien, está parado, o sea, el punto, la clave de si le sale bien o le sale mal, es esta cuestión tan vacua que se llama expectativa. Se llama expectativas y que no, una vez más, no son más que los acuerdos que se fueron sucediendo entre viernes, dándole 400 palos a los importadores, concediéndole a los exportadores estas fenomenales tasas en pesos y un salto devaluatorio respecto al dólar blend, que era el tipo de cambio que manejaban el viernes. Y con los bancos, una vez más en la licitación de hoy, donde ofrece rentabilidades exorbitantes financieras para que los bancos se queden en la moneda local. Con esos acuerdos y un costo social realmente alto, entre la deuda en pesos, que le permita financiar este resultado fiscal tan comprometido, que no lo ponga en el fleje de incurrir en el delito mayor del déficit fiscal, y la apuesta a que justamente por no tener abierta la canilla de emisión, y hay que ver si eso sucede, no vaya a impactar en las góndolas el movimiento del dólar, que lo considera justamente escindido, ¿no? Lo considera en el sistema financiero, pues esa es la lectura que tienen. Ellos ven el sistema financiero como un esquema escindido de la economía real con vasos comunicantes. Ellos entienden que hay vasos comunicantes. Siguiendo la analogía biologicista, que no consideramos válida, pero para este caso, entendiendo que ellos hablan de vasos comunicantes como un sistema sanguíneo, nosotros creemos que sea una relación más de sistema parasitario, ¿no? Donde hay un sistema financiero que está posado y chupándole la sangre a la economía real, inescindibles el uno del otro, y eso es lo que de alguna manera
se verá reflejado en las góndolas. Todos puntos seguimos, insistimos con esto, todos puntos abiertos, preguntas y temáticas o reflexiones que nos llevan más que a nuevas preguntas. De eso se trata, de comprobar el hecho colectivamente, de seguir preguntando todo. Y cuando pasan 32 minutos de las 10 de la mañana y de los lujos que nos damos en Triple Click, es un placer para nosotros saludar a Alejandro Banoli. Él fue presidente del Banco Central, titular de la Comisión Nacional de Valores. Me voy a permitir agregar 2 puntos a su currículum porque después tenemos mucho que charlar de la coyuntura. Y de la Comisión Nacional de Valores se tuvo que ir porque los jubilados hacían cola en la pandemia, y del Banco Central se fue con una causa por hacer uso de una herramienta de política económica que es intervenir en las expectativas devaluatorias que se generan en el mercado del ROFEX, y que a la luz de los días que estamos pasando, bueno, si vamos al quantum, el gobierno nacional lo que vino haciendo en los últimos 15 días en ese mercado realmente sí es obsceno, no por hacer uso de la política económica, sino por el quantum, por lo que dilapidó en ese segmento. Dicho esto, lo saludo. ¿Cómo le va, Banoli? Es un gusto saludarlo. Luciana Glesser y Pablo Di Pierri acá en el estudio. ¿Qué tal? Buenos días, Luciana. Gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, a ver, Banoli, varias cosas. Voy a empezar por lo que queremos saber todos. Se abrió el cepo no existe más, era un candado, le pusieron una llave y se abrió, ya está, el dólar es libre, y si efectivamente esto se trata de una devaluación o es una flotación entre bandas. Bueno, sí, en realidad el régimen cambiario que empieza hoy es una flotación entre bandas. Supuestamente, si tocara el piso, o sea, por debajo de 1.000, el Banco Central tendría que comprar para subirlo por encima de 1.000, y si llegara a 1.400, el Banco Central debería vender para mantenerlo por debajo de ese techo, ¿no? Un poco la proyección que había era esto, que abriera en algún punto intermedio, como en principio las primeras operaciones. Creo que para el gobierno era importante mantener que tenía y tiene algún grado de control sobre lo que pasa en el dólar, y esto tiene que ver con algo que para mí es importante, porque vos como disparador lo planteaste, algo que el gobierno instala pero que es semiverdadero o parcialmente falso, que es que el cepo no está totalmente abierto, ¿no? O sea, sí se ha habilitado hoy a que las personas con operaciones en cuenta puedan comprar dólares libremente, como ocurría hasta septiembre de 2019, pero para las personas jurídicas, para las empresas, para los grandes inversores, sigue habiendo un montón de limitaciones que hacen que no haya toda la demanda potencial en el mercado de cambios. O sea, el gobierno se aseguró algo que es marketinero para la clase media, que instala un tema, saca el dólar blend, lo que le permite de alguna manera acumular un poco más de reservas, pero obviamente fuera del día a día, de lo que pueda resultar un poco de las operaciones especulativas o de las primeras operaciones que se vayan armando, la duda está respecto a la sustentabilidad que tenga este esquema en una economía donde, fuera de la devaluación, los grandes temas que tienen que ver con las cuestiones que nos llevaron a esta crisis no cambiaron en nada del viernes para hoy. Entonces, ¿cómo ves? ¿Este esquema es sostenible? ¿Es una balsita que llega? ¿De qué depende? Yo creo, este programa, que, no era el plan A de Milei. O sea, el plan A de Milei era aguantar todo como estaba hasta octubre, pero evidentemente la dinámica del último mes y las presiones del FMI lo obligaron a tomar el dinero, el crédito, a cambio de la devaluación, a cambio de la flotación. Es un riesgo. ¿Por qué, Luciana? Porque independientemente de las críticas que uno pueda hacerle a este modelo, que tiene que ver con una apertura a contramano del mundo, que hace que salgan dólares estructuralmente, vivimos una situación muy compleja, un mundo que está en el medio de una guerra geopolítica,
y donde los factores de riesgo para sostener a cualquier precio el dólar se ven muy limitados, ¿no? O sea, estamos en un contexto donde las monedas latinoamericanas tienden a devaluarse, donde los precios de los exportables que Argentina vende también están cayendo. Entonces habrá que ver si un esquema que no es tan rígido como el anterior, que subió un poco el piso de la devaluación, pero que intenta congelar todo en el 1%, cuando la inflación de los próximos meses va a ser mucho más alta y el tipo de cambio se va a retrasar, yo creo que hay grandes riesgos a que haya más tensiones los próximos meses, por fuera de que el gobierno y el fondo hayan calibrado que de alguna manera el gobierno tenga los dólares para poder mantener todo con alambre de cara a la elección. Bueno, varias cosas de lo que planteas. Ahora voy con tema precios. Pero vos en la columna que publicás hoy en Ámbito contás que el Banco Central se reúne con exportadores y con importadores y de alguna manera tiene un cierre, un acuerdo comercial, un cierre político, y se ve claramente, ¿no?, en los 400 millones de dólares que cayeron el viernes, que eso fue lo que se llevaron los importadores como para estar tranquilos un tiempo, y lo que mencionás vos de la eliminación del dólar blend, que también, ¿no?, le da un premio, le da la ganancia o cierra con los exportadores para que le liquiden, y lo propio con las tasas de interés. Pero entiendo que vos decís que ese acuerdo, ¿no?, o ese cierre, que es la balsita con la que pretende llegar a la orilla legislativa, se le pone en jaque por los factores externos, digo, derrumbe de precios de los commodities, la volatilidad que pueda venir de afuera. ¿Eso estás diciendo? Exactamente, estoy diciendo eso. El gobierno tiene una carta adicional que hasta ahora no jugó porque tiene costos, que es subir la tasa de interés para que los que vengan al casino, o sea, lo que se llama el carry trade, ¿no?, los inversores de afuera o de adentro que apuesten a la tasa en pesos, que le gane a la tasa de evaluación, ganen y sostengan este esquema cambiario. Hasta ahora no lo hizo. ¿Por qué? Porque esto obviamente tiene un montón de contras, aumenta el costo de la deuda, y ni hablemos sobre el nivel de actividad, porque si algo se recuperó la economía después de la devaluación, el cimbronazo de la primera mitad del año pasado, fuera el pulmotor del blanqueo, tiene que ver con que la gente no solo deshizo colchones en dólares, que probablemente trate de recomponer en alguna manera los que pueden, sino que la economía, se reactivó vía el crédito, ¿no? El crédito de las familias vino creciendo estos meses de manera muy fuerte, sea para consumir o hasta para intentar comprar un departamentito y dejar de alquilar. Yo creo que este contexto de inestabilidad cambiaria y de suba de tasas y le va a poner un límite a la actividad, un límite que además se lo está poniendo una inflación que viene subiendo y que va a ser todo un test para lo que siga la política económica. Pero lo cierto es que, si las charlas amigables con exportadores, importadores, manos amigas no alcanzara para sostener el dólar dentro de la banda, creo que el segundo recurso es apostar a la supertasa para tratar de inducir a que por lo menos hasta octubre los grandes operadores se queden en pesos. Alejandro, Pablo Di Pierri te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, estamos viendo acá con Luciana que más allá de la cotización del dólar Banco Nación, en los bancos privados hay otro tipo de cotizaciones. Con respecto a eso, ¿tiene forma de intervenir, de jugar? ¿No le interesa? ¿Qué actitud ves en el gobierno nacional? No, a ver, yo mencionaba, tratando, obviamente que no puedo hacer de psicólogo del ministro, pero imponiéndome, un poco, en el lugar y un poco sobre la base de tratar de entender qué puede hacer un ministro con visión de trader, desde una mirada muy financiera y muy de corto plazo. Yo creo que acá el gobierno está entre dos tentaciones, ¿no? Yo creo que, una tiene que ver con decir, que quede 1.200, por ejemplo, 1.200 y pico, y decir, vieron que no pasó nada, no hubo ninguna catástrofe, la devaluación fue, pongámosle, 15%, es un reacomodo que, dijo Milei, no debería ir a precios. Yo creo que empezamos a ver ya que hubo movimientos en precios entre el fin de semana y hoy. Eso por un lado, ¿no? Tratar de que quede en el medio de la banda y bajo control. La otra, que yo creo que tiene que ver con el espíritu del ministro, tiene que ver con decir,
monitórenme, ¿no? Dejemos que se vaya a 1.400 y ahí los estoy esperando y los hago perder plata. Lo bajo de nuevo a 1.100, 1.200. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que habrá que ver, ¿no? Un poco cómo se va acomodando. Yo hoy estoy viendo, fuera de que todavía hay temas de información, temas de sistemas, los bancos tuvieron contrarreloj que actualizar el home banking, que bueno, todavía no estamos viendo toda la demanda de minoristas, pero de nuevo, y esto es importante aclararlo, esto no es como en fin de 2015 o 2018, donde estaba potencialmente toda la demanda institucional susceptible de dolarizarse. Ahora, si la situación se complica, y creo que acá hay una falacia del gobierno que hay que marcar, ¿qué dice el gobierno o algunos economistas amigos? Dice, bueno, a ver, la base monetaria, si la dolarizamos, dado el nivel de reservas reforzadas en algún momento de estas semanas, porque del comunicado no queda claro, y hay un tipo de cambio que está por debajo de 1.000, es un poco lo que dijeron, la convertibilidad. Una convertibilidad que se respetó en los 90 y que no evitó una dolarización y una crisis, ¿no? Recordemos, en 2001. Entonces, yo creo que hay pesos en la economía, esto creo que lo hemos discutido en otro ámbito con Luciana en alguna nota, en el sentido de que si vos considerás todos los pesos que hay en la economía, más allá de las restricciones institucionales, si hay un cimbronazo y todos los actores quieren dolarizarse, no tenés el nivel de reservas para bancar a 1.400, porque la conversión de los plazos fijos de personas, lo que hay en fondos comunes de inversión, lo que hay en bonos y acciones que podrían dolarizarse, llevarían en un estrés global o local a un tipo de cambio muy superior al techo de la banda. En ese contexto, entonces, la postura del gobierno es temeraria, porque no podría hacer frente a la resistencia de los tenedores de pesos si decidieran no quedarse en su posición. Y creo que el gobierno jugó a suerte y verdad, porque yo creo, un poco lo dije al principio de la entrevista, creo que claramente el plan A del gobierno era seguir con la devaluación del 1% hasta octubre, con cepo y con el tipo de cambio anterior para anclar los precios, pero pasaron cosas, los precios empezaron a subir con cepo y sin devaluación, el Banco Central venía perdiendo reservas y vendiendo en el mercado, y entonces evidentemente calcularon de que esta estrategia era riesgosa, que el contexto global y local podía generar una mayor crisis de acá a octubre, y entonces, bueno, decidieron aceptar las condiciones del FMI, en buen romance devaluar, en buen romance dejar flotar el peso con limitaciones, para tratar de, en este plan B, aguantar en mejores condiciones para llegar a octubre. ¿El plan es dolarizar? ¿Sigue siendo eso? Y, a ver, yo no lo descartaría porque, evidentemente, si uno piensa en la mirada geopolítica de Milei y, digamos, en el supuesto paraíso de una Argentina con una inflación baja, uno puede decir, puede ser, de cara a una eventual reelección, un derrotero posible. Hasta acá no es lo que el gobierno está haciendo, al contrario, digamos, a contramano de su discurso, romper el Banco Central, supuestamente ahora dice que intenta fortalecerlo, no intervenir en los mercados, y hasta acá el gobierno ha intervenido y sigue interviniendo en el dólar oficial, en los dólares implícitos, así que yo creo que por lo menos por un tiempo la apuesta del FMI es que la Argentina se convierta en una suerte de Perú, ¿no? En un país donde haya inflación baja, donde el dólar no se mueva, donde en todo caso flote, pero con una moneda propia, ¿no? Por supuesto que modelos como estos son compatibles con alto desempleo, con precarización laboral, con pobreza, más allá de que puedan ser más estables inflacionarios en lo inflacionario en corto plazo. Y yo quiero marcarles algo. Yo entiendo que
a ver, el foco de todos hoy está en cuánto está el dólar y qué pasa con el cepo, pero pongamos un ojo en cuáles son las condiciones estructurales que tiene esto. O sea, el gobierno ha puesto en negro sobre blanco el Staff Report, que es el documento que avala este crédito en el FMI, que va por una reforma laboral, que va por una reforma previsional. Entonces, a mí me parece que es interesante ver un poco cuál es la apuesta de mediano plazo. Entonces, más allá que haya dolarización o no, el gobierno está profundizando las reformas y el resultado de este tipo de reformas siempre es más pobreza, más desigualdad, más deterioro de las condiciones sociales, y eso es un poco la hoja de ruta del gobierno de cara a los próximos meses y años. Ale, cuando vos planteás en la columna de ámbito, planteás esto de los plazos, ¿no? El día después de mañana. Hoy, mañana, esto de cuando llegue el fondo o el desembolso, se habla de que va a llegar mañana. Para agregar un dato, el dólar oficial que abrió el mercado en 1.250, ahora está en 1.190, con lo cual bajó un poco. Y esto abona esta teoría de que es el juego del gobierno, ¿no? Esto de alimentar expectativas con la volatilidad en este inicio, para después esto, ¿no? Como dicen, dejarlos culo al aire, ¿no? A los que fueron a operar a un dólar más cerca del techo de la banda. Bueno, yo creo que obviamente el gobierno quiere presentar como un éxito político, como no puede con la inflación hasta acá, mostrar un dólar quieto, ¿no? Yo creo que evidentemente la foto que hoy quiere el gobierno es decir, abrimos y no pasó nada, y todos los que alarmistas que dicen, bueno, yo creo que no hay que abonar triunfalismo. Yo mismo te digo, yo creo que el gobierno, salvo que el mundo se ponga más complicado, puede llegar con alambre hasta octubre, pero yo creo que nadie puede arrogarse triunfalismo. Hemos visto muchos gobiernos con esquemas similares, donde también por el apoyo internacional, por el nivel de endeudamiento, festejaron estabilización en corto plazo, pero a la larga la economía real te la termina cobrando, ¿no? Y evidentemente vuelvo al tema, ¿qué hacemos con la apertura importadora? ¿Qué hacemos con todos los problemas de una economía que no genera dólares genuinos, que no tiene un proyecto de país que permita pensar que la restricción externa se va a solucionar? Porque básicamente acá la receta que es deuda, carry trade, entonces festejamos una estabilización de un paciente que sigue enfermo, no que se sanó. Clarísimo, Vanoli, muchas gracias por esta clase magistral que nos diste acá los triple cliqueros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba, Alejandro Vanoli, él fue presidente del Banco Central, de esto algo entiende. Es el que reveló, de alguna manera entre líneas en su columna de ámbito de hoy, esto de ya cerraron a los IMPO, a los Expo, a los bancos, con lo cual la balsa puede navegar hasta la orilla de las legislativas. Ahora bien, con un costo social fenomenal, tanto en términos recesivos como de precios en góndolas. ¿Adivina dónde vamos? ¿A dónde, Lécer? Nos vamos a Balcarce 50. Nos metemos por la puerta principal. Sí. Y sorteando el escáner, saludamos a Fabián Walman, directo desde la sede central del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo está el ambiente ahí, Walman? Y acá tiran cohetes, tiran cohetes. Tiran cohetes para todos lados. ¿Querés correr cohetes económicos o políticos? Contanos el ambiente que está ahí, quién llegó, qué están mirando, pizarras, bueno, se están haciendo monitoreo de precios en góndola, ¿qué festejan el 1,3% que van a cobrar de aumento de los estatales? Contanos. Todo eso. 9:53 llegó el presidente Javier Milei en una jornada especial, porque además de comenzar esta nueva etapa, tiene la visita relámpago, supongo que ustedes habrán comentado, de Scott Bennett. Scott Bessent, secretario de Tesoro, no lo habíamos mencionado. Hoy me llegó sí. Un mensaje que dice: Bessent trae guita, mucha guita, y se lleva el litio. Bueno, suena un poco conspiranoico, pero vamos a darle, vamos a poner una fichita que viene con mucha guita y que se lleva el litio. El portal justamente era lo que anunciaba, el portal de la embajada,
un probable anuncio. Pregunté aquí en Casa Rosada, me dijeron algo va a haber. Recordemos que viene por 12 horas exclusivamente a la República Argentina y se vuelve. Según por el mismo portal, quienes lo acompañan en el viaje son la gente de la CEPAC, los amigos que... no vienen con los empresarios, pensé que venía con un montón de chairman de empresas, decían. No, eso va a haber, además de empresa, un almuerzo en la Embajada Norteamericana, allí en la cual va a haber representantes de empresas argentinas. La que sí confirmé que va a estar la titular de AmCham, solamente por ese lobby yankee. Sí, la Cámara Empresarial Argentina Norteamericana que preside Minujín. No, en este caso la que va a estar, que confirmo ahora, va a ser otra... No va Minujín, no va a la cabeza. ¿Cómo? No va a la cabeza. ¿Cómo? Juan Minujín, Juan no se llama, se llama... No, la que va a estar Minujín, únicamente va a ser es el papá de Juan. la vicepresidenta Mariana Showa. Vicepresidenta. Vicepresidenta, sí. Bueno, con respecto a lo que está pasando en el mercado, la definición más clara te la doy en este momento. Dicen así: no nos importa lo que suceda en el día de hoy. Ya lo habían dicho, lo venían diciendo, sí, alertaban sobre la volatilidad inicial, que es la apuesta. Nada nos importa menos. No levantamos el cepo por lo que vaya a pasar hoy. También volvieron a reiterar que no habrá... también volvieron a reiterar que no es inflación, sino que es flotación. Hoy a la mañana lo dijo Furias en la entrevista que le concedió a Feynman, eso lo habíamos mencionado Wallman. Un poco coincide este off del gobierno nacional sobre no nos importa el precio del dólar del tipo de hoy, el precio del dólar de hoy. Coincidía Alejandro Banori, presidente del Banco Central, y una vez más, ¿no? Es relevante si está a 1.190, si está a 1.225, si va a 1.320, o cuál es el componente distintivo, que hay que mirar precios, hay que mirar salarios, alguien está mirando precios y salarios, el costo recesivo, el resultado de la licitación de hoy, son componentes que van armando una película que no tiene un desenlace, ni hoy, ni mañana, ni inmediato, ¿no? A las claras. Digo, con esto el gobierno vuelve a ganar tiempo en el debate sobre el modelo económico, de alguna manera. Sí, y te agrego una cosita. Y eso lo están reconociendo ya todos, no nos preocupa hoy. Hoy no le preocupa a nadie nada, salvo a nosotros que nos tienen expectantes mirando si varía 60, 40 o 30. Claro, pero hay otro tema ahí que tiene que ver con la inflación, que es el tema que quedó de lado, ¿no? La inflación del mes de marzo, del 3.7%, que en ese sentido está claro que con una paritaria que se iba a firmar ese día de un 1.3 para los trabajadores del Estado, lo dejó solamente nada más y nada menos con un 70% menos de aumento del salario. Y en esa mirada, lo que me dicen es que, más allá de que no hay devaluación, que no la van a compensar. Y no se van a fijar en lo que sucede en los precios tampoco, porque ¿cuál es la frase? Y si se va a 1.000 en 1 o 2 meses, ¿qué hacemos? ¿Flotamos los salarios para abajo? No, si flotamos, flotamos todos. ¿Por qué no? Si flota uno, ¿por qué no flotamos todos? Queremos... No, porque no hay flota para todos, no hay salvavidas para todos. No, además de que eso está claro. Nada flota para abajo. Estuvo muy bien la metáfora de Wallman. Sí, nada flota para abajo. Nada flota para abajo. Así que acá en Casa Rosada, digamos, por supuesto, esta flotación, que acostumbramos a decirle de evaluación, está claro que no va a pasar. Y el otro es el triunfo político, que es el triunfo que tiene que ver con Santa Fe, que no sé si los habrán analizado. Mucho. Pero el gobierno saca pecho y rescata, por supuesto, el triunfo en Rosario, la muy buena elección en Santa Fe, en San Lorenzo, y sostienen que fue un fracaso rotundo del PRO y de Puyaro, la cantidad de electores que la gente no hizo carne la reforma constitucional, y que eso lo único que defendía era el privilegio de un Senado provincial, y para eso me decían que la demostración más palpable era que al frente de los distintos departamentos en las boletas estaban cada uno de los legisladores de la Cámara Alta de Santa Fe. Así que están sacando pecho por todos lados, y la conclusión final, que independientemente que la fuerza propia es quien tiene que encabezar cada una de las listas, o sea, gente
exclusiva y originariamente proveniente de la Libertad Avanza, que la marca, que era una discusión que estaba en danza, si la marca vendía Walman, más. son las 11 de la más. mañana. Listo, te quería cerrar con eso, que la 11 de la marca mañana, mide clavadas. más, la marca mide más que las personas. Excelente, disfrutar la fiesta ahí, ojalá que sea con mucho sanguchito de miga y que se chupe. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos mañana acá en el estudio mayor de FM La Patriada. Hasta mañana, besos. No, nos quedamos con... No, me puse muy mal porque quería leer la oyentada demostrativa de amor, afecto, bronca, indignación. Guárdelos para mañana. Quedará para mañana, que garantizamos ese espacio. Lo que no se pudo hoy se va a poder mañana. En un nuevo capítulo de Triple Click, en nuestra cita diaria de 9 a 11 de la mañana, mañana con Walman, Sí. se completa... qué buen dúo ese triplete. Dale que va, acá, para volver a ver qué escribe en la pared la tribu de esta calle.